La hora del sereno, todo un clásico. Esta cortinita tan característica, seguramente se imaginarán con quién vamos a conversar. Ya les habíamos anticipado, por otra parte, inconfundible. Juan Ramón Fariña está en comunicación con nosotros. Les cuento para ir entrando en clima. La nota proviene de la Fundación Andresito de las Misiones. Le enviaron a Juan Ramón la invitación para asistir el próximo 10 de diciembre al Café Tortoni para recibir la Orden de la Tacita, el miércoles 10 de diciembre a las 14, en las salas Alfonsina Storni y Eladia Blasquez del Gran Café Tortoni de Buenos Aires. Ante todo lo expuesto, dice la nota, y reconociendo en usted y en su nombre su prestigiosa trayectoria y su magnífica obra, con más su arduo y reconocido trabajo en favor y beneficio de la identidad nacional argentina y latinoamericana, con más su lograda y elogiada traducción al guaraní de la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. ¿Qué te parece, Juan Ramón? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Cerú López, buenas noches para vos, para Jorge, para todo el equipo del Sereno y bueno, y a través de ustedes a la cantidad de oyentes que son fieles seguidores de este programa ya emblemático de la radiofonía misionera. Un placer estar en contacto con ustedes. ¿Te vas para Baires entonces el miércoles, Juan Ramón, si Dios quiere? Dios mediante, sí, hay una enorme expectativa de que sí, de que podamos concretar ese viaje, naturalmente con el apoyo y el reconocimiento también de los directivos de Multimedios APEN, de LT17, que hacen su parte para que bueno pueda yo trasladarme a recibir este reconocimiento que tiene un valor inmenso en lo que a mi sentir respecta, porque fíjate vos que desde Buenos Aires se hacen eco de este trabajo y que me incluyan entre los destacados, entre los distinguidos en esta primera entrega de la Orden de la Tacita, porque es la primera edición de esta entrega, de este reconocimiento, en un lugar tan emblemático de la cultura argentina, si se quiere, y sudamericana como es el Café Tortoni, en donde por donde pasaron ilustrísimos personajes de la cultura, y en esta oportunidad, este próximo 10 de diciembre, están también convocados un grupo de personas, todas ellas de muy alto nivel de consideración en cuanto a su trabajo, su trayectoria, y entre todas esas ilustres personas estar incluyendo Juan Ramón Fariña de Guaranita Barandú de LT17 Radio Provincia de Misiones es realmente significativamente importante para mi sentir, y de esta manera también hago partícipe a todos los que son de los compañeros de la radio, y a través de cada uno de nosotros también los oyentes, que son los que en realidad le dan vida a cada uno de los programas que propone esta emisora. Recordemos, Juan Ramón, ¿cuándo fue publicado la traducción al guaraní de Platero y yo? El libro físico fue presentado en la Feria Internacional del Libro en Villa Carlos Paz, Córdoba, el 1 de noviembre del 2024, y el 15 de mayo de este año en la Feria del Libro de Posadas, además de haber sido presentado también en el Consulado Argentino en Paraguay. Eso en cuanto a Sudamérica. Y en Europa, en Huelva, de donde es originario el centro, la central, digamos, de la Asociación Cultural Iberoamericana, bueno, hay todavía una programación en la que posiblemente vamos a estar incluido también
en la presentación de esta obra física de la traducción de Platero y yo. Platero Haye, ¿no es cierto? Platero hace, upeiseite. Qué bien. Y guaraní. Vos también sabés hablar guaraní. Nos defendemos. Y eso es destacable porque realmente en LT17 tenemos muchos compañeros locutores, periodistas y operadores. Tal el caso, por ejemplo, de nuestra querida Ada, claro, exacto. Vos mismo, bueno... Rubén Ayala, ¿te acordás? Que ya nuestro querido Rubén. No, pero cometí el error de mencionar nombres y bueno, y seguramente que me olvido de muchos otros que también manejan el idioma guaraní en su fonética, y a la hora de escucharlo decir, pronunciar una palabra que tenga la Y, que en guaraní tiene un sonido gutural, que es por ejemplo, eso realmente a los militantes del idioma y la cultura guaraní nos llena de satisfacción y de felicidad, porque sabemos que estamos rodeados de profesionales de la comunicación que manejan con muy buen tino y con buena calidad de pronunciación esas sílabas que son por ahí, por falta de costumbre o de práctica, las más difíciles, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que cuando yo estudiaba locución en primer año, el profe me tomaba como referencia a la hora de hablar de alguna que otra palabra en guaraní. ¿No es cierto, Serú? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? Y seguramente habrá pensado que yo era paraguayo, ¿entendés? Claro, y bueno, pero era por mi forma de hablar. Un hándicap, eso para cualquier trabajador de la comunicación debe ser tenido en cuenta como un as en la manga. Yo no tengo voz de locutor, yo no tengo físico de actor, de galán, pero sin embargo he realizado trabajos en destacadas emisoras, en radio, en canales de televisión, por el sencillo hecho de manejar el idioma guaraní de la manera que lo hago, gracias a Dios y gracias también a que tomé conciencia y me puse a practicar, repetir, y bueno, y además de eso, investigar, profundizar el estudio, el significado, el por qué, el para qué y el cómo de todas las palabras del guaraní, que está comprobado son científicamente perfectas. Y aquí está el reconocimiento, Juan Ramón. Radios, medios de comunicación, ¿cuántas veces te habrán convocado? Y también sobre escenarios de aquí y de fuera de la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Es así, Serú. Tengo que... me cuesta hacer a veces un recuento de los lugares emblemáticos, pero he estado en la televisión pública de Buenos Aires, en la fiesta del Norte Grande, locutando en pantalla. He estado en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival de Cosquín, por ejemplo. He estado en lugares increíbles, y no queda bien que hable así en primera persona, porque no es por Juan Ramón Fariña, no es el protagonista acá, no es Juan Ramón Fariña, sino que es el idioma y la cultura guaraní, y casualmente recae sobre mí la posibilidad de manejarlo, y soy quien en este momento llevo la voz y la palabra del guaraní en esos lugares. Por eso invito siempre a los jóvenes y aquellos que se involucran en el trabajo de la comunicación, que incorporen también un poquito de interés para manejar este idioma, esta manera de ser, que es un as en la manga, claramente. Buenísimo. Entonces, próximo 10 de diciembre, miércoles, durante la jornada, en el Café Tortoni, vas a recibir una distinción denominada Tacita de Plata, por parte de la Fundación... La Orden de la Tacita. Orden de la Tacita. ¿Consiste en un diploma? Es una especie de una tacita propiamente, como una estatuilla. Exacto. Y bueno, y un diploma, y bueno, y vamos a ver, no conozco muy bien los pormenores, pero bueno, el hecho... Ya más allá del objeto de la estatuilla, el hecho de que haya sido tenido en cuenta, para mí ese es el mejor premio
que aplaudo con el alma aplaudo, y agradezco al Ñanderuguzú, al Padre Creador, que es quien maneja todo esto y quien seguramente permitirá que pueda concretar este viaje y que pueda estar el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires. Café Tortoni, UPEA. Muchas gracias, Juan Ramón Fariña. Te aplaudimos nosotros, te acompañamos espiritualmente y bien ahí, excelente y lo sepan tuyo. que va a estar un misionero y guaraní representando no solamente a Radio Provincia, que ya es mucho, ¿no? A Radio Provincia de Misiones, sino que también a la Tierra Colorada, a Misiones, como buen misionero y guaraní que soy. Así que muchas gracias, Perú, y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Juan Ramón, nos vemos a la vuelta. Jorge, ¿tenés algo preparado para coronar esta nota? Ahí va.